Buenos días, Canel, de nuevo en Moscú. ¿A qué fue? Lo vamos a conversar con Helen Martínez, directora de ADN Cuba, que es un medio que suele hacer investigaciones sumamente detalladas, minuciosas y serias. No sé. Bueno, mira, yo creo que lo que mencionabas antes de irnos al corte es muy importante y lo debemos entender lo que está ocurriendo. En estos momentos, algunas personas incluso están hablando de que ya estamos en una tercera guerra mundial, pero que es una guerra diferente, que ha comenzado de una manera híbrida. Y las comunicaciones, por ejemplo, es uno de los elementos más importantes de este enfrentamiento. Y es un enfrentamiento en el que las grandes potencias, Irán, y China, y Rusia, están enfrentándose a los Estados Unidos por medio de satélites. Y Cuba es un satélite, es un proxy a 90 millas de Hamas, de Hezbollah. ¿Recuerdas, Sidney Blumenthal, los emails de Hillary Clinton donde decía que Hezbollah está operando en Cuba y que se estaban planeando ataques, incluso embajadas desde Cuba por medio de Hezbollah, que Hezbollah lo asesoraba la inteligencia cubana? Eso, los emails de Hillary Clinton. Nosotros pusimos aquí imágenes poco antes del 7 de octubre de la masacre de Hamas, del buró político, que además tiene la misma estructura de un país comunista, el buró político de Hamas, reunido en diferentes embajadas cubanas en el área, ¿no? O sea, por lo menos enterados deberían estar de no, algo es se que tramaba. y es más que enterados, o sea, el régimen cubano no es solamente que vende, por ejemplo, la inteligencia, sino que la intercambia por petróleo. En estos momentos México y Rusia son los que lo están financiando, porque Venezuela ha reducido, por ejemplo, el financiamiento en términos de petróleo por toda la situación que tiene, pero él está llegando ¿de dónde? De Rusia, él está llegando de México. Entonces, aquí estamos viendo, esta visita es una visita de un proxy a la potencia a que ellos responden. Pero además es terrible porque es una cumbre del mal, porque supuestamente es para la toma de posesión presidencial que dice Díaz-Canel, que ganó con más del 80%, sí. Putin. Ahí está Bielorrusia, ahí están pues todas esas dictaduras que de alguna manera han aplastado las rebeliones del pueblo, como la del 11 de julio en Kazajistán, en Georgia. Y hoy publicábamos que los números que da la prensa de la cantidad de soldados cubanos, mercenarios cubanos que están en la guerra de Rusia y Ucrania es mucho mayor. Estamos hablando de 5.000 que están reportando, 5.000, eso es significativo. Ese es el gobierno, olvídate, eso no es... No, pero por supuesto. Y además han seguido reclutando después de que supuestamente habían descubierto la red de reclutamiento. Y liberaron a algunos de los que habían acusado y nunca han mostrado a la rusa... Ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. Es muy descarado todo. El tema aquí, Cao, y creo que es importante para las personas que tengan algún tipo de influencia y a nivel político y a nivel también de los servicios del FBI, es entender que Cuba es un proxy que, porque tiene esa naturaleza de underdog, muchas veces los servicios de inteligencia de este país y de contrainteligencia no han destinado los recursos para perseguir a estas operaciones de influencia que ejecuta Cuba. Entonces, cuando tú vas al FBI en Nueva York, hasta el último tiempo, había 10 oficinas dedicadas a Rusia, pero solamente una para Cuba. Si tú eres Rusia, si tú eres Irán, si tú eres China y sabes que hay 10 prestándote atención a ti, ¿a dónde tú vas? ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a usar a tu proxy, a Cuba, que tiene todas las facilidades para insertarse y que no tiene, sabes que no tiene el equipo de contrainteligencia prestándole atención que tienen en los otros. En el 2019 Trump votó a 2 funcionarios diplomáticos de la misión de Cuba en Nueva York en las Naciones Unidas porque estaban realizando operaciones de influencia en el área. Eso, el Departamento de Estado sacó un comunicado. ¿Tú sabes dónde estaban 2 meses antes? En un evento con el Foro del Pueblo que lo patrocinó muchos de estos grupos que están hoy en las protestas. Qué casualidad que 2 meses después votaron esos 2 funcionarios que todavía no se saben los nombres. Esa misión en Nueva York, la embajada, todos estos grupos de amistad son el caldo de cultivo de la inteligencia cubana para operar libremente aquí, mientras nosotros en Miami no van a operar en Miami. ¿Dónde operan? En ciudades, en Mobile, La Habana, en Boulder, en todas estas donde tienen los grupos de amistad. Un montón. Ahí mismo. Y todo bajo el radar de nuestros servicios de contrainteligencia, que creo que esta historia y todo lo que se publica constantemente sobre lo que está ocurriendo debe servir para que se destinen más fondos
para realmente investigar estos grupos y también para el IRS, esos 168 funcionarios del IRS, hay que investigar porque estos grupos tienen el 5103 de non-profit, de organización sin fines de lucro, no pagan impuestos. Tú no puedes utilizar una organización sin fines de lucro para promover la violencia. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer para contrarrestar lo que está pasando en este país y la violencia que están gestando estos grupos y también para contrarrestar las operaciones de influencia de Cuba. Aquí en esta misma mesa, un alto oficial de la contrainteligencia norteamericana dijo una vez una frase que a mí me saltó, dice, bueno, pues como los que trabajamos el área de América Latina somos tan poquitos, nos conocemos todos. América Latina completa, son tan poquitos que se conocen todos. Tú dices, estamos perdidos. Porque en este reportaje que voy adelantándote, la cantidad de departamentos de la DGI dedicadas solamente a conspirar contra los Estados Unidos es una cosa asombrosa. La cantidad no de oficiales de inteligencia. Los oficiales de inteligencia tienen a su vez una ramificación de distintos agentes, ¿no? La gente confunde un oficial de inteligencia con un agente. O sea, es un ejército conspirando contra Estados Unidos, no solo aquí en territorio norteamericano, sino también, como verán en esos reportajes. En cada lugar donde hay una embajada norteamericana hay un equipo cubano, miren lo que se gasta en el dinero, tratando de reclutar diplomáticos, atacarlos, sacarles información. Es un enemigo serio porque además, aunque militarmente no pueda enfrentarse a los Estados Unidos, sus cómplices, sus aliados, que los vemos ahí en esa foto, ¿quiénes están ahí? Si ponemos en primer lugar esa foto. En esa foto está pues Rusia, China, Bielorrusia. Es un peligro verdadero, es lo peor del mundo aliado contra Occidente. Entonces Cuba está a 90 millas, pero tiene a todo. Es que hoy en día el enfrentamiento militar con Estados Unidos, por supuesto que ninguno de estos países le va a hacer ni cosquillas a Estados Unidos. Los caballos de Troya. Exacto, pero estamos en un enfrentamiento multipolar, ya no es un país contra otro, son varios. Y lo segundo es que desde hace muchos años, y sobre todo después de la Guerra Fría, las guerras que estamos viviendo son híbridas, son en ataques cibernéticos, a nivel de comunicación. Mira el interés que le tienen que prestar Cuba a estas operaciones de desestabilización, que ellos siempre se quejan y culpan a la oposición de eso, y porque es una proyección de lo que hacen ellos. Los que se dedican a hacer operaciones de desestabilización en el mundo son ellos, aquí y en América Latina, a un nivel que el presidente de un país se tome el trabajo. Es internacionalismo proletario. Claro, y cuando lo hacen ellos es resistencia, pero Michael Osorbo y Luis Manuel Otero en ese caso sí no es. Entonces es la doble moral de estos grupos también. Pero el interés que te quería mostrar comentar es, imagínate lo importante que es para el régimen esto, que el presidente se tome el tiempo de ir a estos activistas y recibirlos y compartir con ellos. Como un país no se va a estar cayendo a pedazos. Que son para ellos. Claro, porque es un país que se sostiene en propaganda y se sostienen estas alianzas porque le está ayudando. ¿Cuántos de esos 12 millones de dólares no irán a parar a Cuba? Mira, ahí está la gran porque pregunta. Cuba, ¿cuántos más? ¿Cuántos aquí que llegan y al tercer día? ¿Cómo? Fíjate que tú dijiste aquí una cifra, una cosa que yo ni sé ni qué cosa es, ¿cómo es? La 5103. Sí, esa es la condición de ONG, de non-profit, que te permite no pagar impuestos porque eres como una organización de caridad. Entonces, todos estos grupos, el Foro del Pueblo, etcétera, están registrados. Yo llevo aquí 36 años y yo no sabía nada de eso. Caridad. Aquí hay gente que llega al tercer día. Ya saben todo. Y sabe exactamente cómo conseguir una non-profit, cómo conseguir ayuda del gobierno, si es la 5103 o la 4X38 Oye, y no sé cuánto. Y tú dices, bueno, ¿y tú cómo aprendiste eso si tú llevas un mes aquí en los Estados Unidos? Aquí hay gente que llegaron el otro día, saben cómo estafar al Medicaid. Entonces, pero esto es tremendo, ¿no? Gente y eso porque en Cuba debe haber, como mismo tiene, o sea, los departamentos de abogados, seguros, que hay en Cuba dentro de la seguridad del Estado, dentro de la inteligencia cubana, dedicados a ver, ellos se han vanagloriado en algún momento de que la ayuda que el gobierno de George W. Bush dio para ayudar a los grupos opositores, que parte de esa ayuda la terminaron administrándolo ellas. Bueno, es que no me cabe la menor duda.
Con opositores que a través de la historia, por supuesto, y organizaciones falsas que no hacen nada. Y te voy a dar mi opinión y no voy a mencionar progubernamentales que pasan por ONG admitidos por la ONU. Por supuesto. CDR, FMC. Exactamente, exactamente. Y esos son los que asesoran entonces a las Naciones Unidas. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo creo, para mí, este tema, porque ellos se han metido en un tema que es muy sensible para los Estados Unidos. Lo que está pasando con estas protestas es muy sensible, incluso es una situación muy difícil para la administración Biden. Están en una encrucijada. Claro, porque están pensando en los votos también. Por supuesto, pero además, porque muchos han salido estudios, artículos de Politico, de que muchos de los mismos donantes de los demócratas han sido los mismos que han donado a estos grupos radicales. Y yo no me gustan las teorías de la conspiración. Vamos a pensar que es que muchas veces el donante no sabe ni siquiera qué van a hacer con ese dinero, les meten gato por liebre, etcétera. Pero hay también muchas organizaciones aquí con mucho dinero, los Rockefeller Foundation, el Ty Foundation, que se han dedicado históricamente a financiar a estos grupos radicales y antisemitas, porque el BDS Movement, que es este movimiento para boicotear a Israel, muchos de estos grupos han sido financiados por la Fundación Rockefeller. Eso es de récord público, ha salido hasta en Vanity Fair reportajes. Entonces, los estadounidenses han estado de espaldas a esto también. Es que esos son temas complicados, porque tú te pones a hablar un montón de nombres que a la gente se aturde. Hay tanta información hoy en día que es difícil que las personas presten atención a lo que está pasando. Antes decían que la información era poder. Ahora es la selección de la información. Sí mismo. Porque hay tanta. Entonces, tienes que tener la capacidad de saber qué información seleccionas. Claro. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto que estés por acá. Muchas gracias a ustedes. Y cuando regresemos.